cuánto conoces a tu pareja? ¿Cuidará bien de tu hijo? Soy Romy Gorián de VHS Nurse y esto es El Hijo. Está dirigida por Sebastián Schindel, basada en la novela Una madre protectora de Guillermo Martínez y adaptada por Leonel D'Agostino. Se trata de una pareja que tendrá un hijo. Lorenzo es artista plástico, un poco bohemio y está muy feliz con la llegada de su hijo. Tuvo un pasado de alcoholismo y no puede ver a sus dos hijas debido a que su ex se las llevó a Canadá. Sigrid, su pareja actual, es bióloga nacida en Noruega. Están de acuerdo en tener al hijo en su casa. Todo marcha perfecto hasta que Sigrid decide traer a la mujer que ayudó en su propio nacimiento. Una vez que nace el niño, la mujer se vuelve distante con él y muy estricta con la forma en que desarrolla su maternidad. Lorenzo comienza a sentirse aislado y oprimido por su mujer y la partera. Siente que hay dos extrañas noruegas que lo hacen sentir excluido dentro de su propia casa, donde de un día para el otro pierde poder de decisión y apenas le dejan tener el contacto con su propio bebé. La película te lleva a un grado de tensión y misterio que te atrapa hasta el final. Estamos ante un thriller psicológico, misterio, drama. Tenemos varios elementos que nos inspiran terror o como mínimo nos inquietan. La casona con mucha madera oscura, la partera que solo habla en su idioma y por sobre todo, eso que no se ve, lo abstracto, lo que más miedo da, lo desconocido. Es algo que se puede vislumbrar en sus miradas. El director trabaja con eso, con lo que no se ve pero que podemos intuir. Prácticamente no hay momentos ni zonas de alivio, excepto por el apoyo incondicional de la pareja de amigos. La película mantiene su tono de desconcierto y misterio hasta su desenlace. El director se vale mucho de los climas para inquietarnos, incomodarnos, hasta no saber lo que está pasando y te deja ahí, queriendo saber más. A la vez que construye el relato a través de un montaje que va y viene al pasado para poder conocer un poco más lo que nos está planteando al principio de la película. Es un recurso que permite reconstruir poco a poco la verdad detrás de cada uno. No voy a negar que me hubiera gustado muchísimo más la película si hubieran agregado unos 25 segundos más en el final de eso que nos dejan entrever, nos dan a entender pero que no se ve. Bueno, pero como siempre digo igualmente, a mí me encantan los finales súper desarrollados y que me impacten o me sorprendan en lo posible. Pero de todas maneras, la película estuvo muy bien y en términos generales la destaco y también en términos puntuales. Deja algunas cosas libradas al azar, falta explicar cuestiones que tienen que ver con algunos personajes, principalmente el porqué de sus acciones. De todas maneras es una muy buena película. La actuación de cada uno de los personajes es muy buena. Destaco en especial a Joaquín Furriel, su actuación es contundente, se pone en la piel de un padre desesperado, al borde de la locura. También está Martina Guzmán, que es Julieta, una ex alumna de él, que ahora es abogada, y lo ayudará en el camino legal. Y Luciano Cáceres interpreta a Renato, un buen amigo de él. La dupla que conforma a Heidi Toini, quien hace de Sigrid, su pareja, y Regina Lam, quien interpreta a la partera, da miedo. El solo verlas hablar en su idioma en la cocina ya me inquieta. Son un tanto inexpresivas, de mirada fría como en su país de origen. Pero justamente es la idea de esos personajes que logran construir alrededor un clima turbio y misterioso. Incluso en los actos más cotidianos de su rutina, con una herramienta tan simple como usar un idioma que la otra persona no entiende. Podrían estar hablando de algún asesinato y a todo esto Lorenzo con su cafecito de la mañana y no entendería nada. Igual a todo esto, ¿será verdad que hay algo raro por ahí dando vueltas? ¿O está todo en la cabeza de él? ¿O simplemente está paranoico y pasa otra cosa? Gracias a la buena dirección, le da un tono sombrío con los planos, luces y contrastes. Desde lo visual también se aprovecha muchísimo la profesión del personaje principal, con cuadros que son como metáforas o sirven de mensajes de la trama principal. Excepto por el principio, los personajes estarán rodeados de tensión peligrosa y situaciones de las cuales no va a haber retorno. Hay una ambigüedad constante que nos hace estar atentos a qué es lo que está pasando realmente. Si te gustó la reseña, ponele un like, un pulgar arriba, suscríbete si no lo hiciste todavía y nos vemos en el próximo video.